Este es el video número 8 del capítulo 4 y es la continuidad del 7, obviamente. Ustedes dirán que lo que estoy diciendo no es demasiado brillante, pero ¿por qué digo que es la continuidad del video 7? Porque habíamos llegado a explicar cómo había funcionado esta política de lucha contra la inflación, que se conoce como pacto social, a partir de la cual el gobierno había instado a empresarios y a sindicalistas a firmar un acuerdo por el cual se comprometían los empresarios a no aumentar sus precios y los sindicalistas se habían resignado a no recibir aumentos salariales y se comprometían a no realizar medidas de fuerza para reclamarlos. Dentro de este pacto y todas las medidas que acompañan eso, explicamos que la situación no es sostenible por mucho tiempo, por distintas circunstancias. Eh, Hay circunstancias que son intrínsecas, es imposible hacer un plan de lucha contra la inflación con un déficit tan elevado y la despreocupación absoluta por el gasto público. Esto no implica ser monetarista ni liberal, sino tener un poco de sentido común. En ese caso mucho no se lo tuvo. Eh, y Sin embargo, hay un factor externo que es la crisis petrolera del 73 que va a impactar antes que las propias falencias del plan den cuenta de que era irrealizable, porque de la crisis petrolera se deriva la suba no solo de los precios del petróleo, de los cuales Argentina importaba un 10% de sus necesidades aproximadamente, sino también eh, van a aumentar los precios de los productos importados, especialmente desde Europa, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con lo tecnológico, la maquinaria, lo que no se fabricaba en la Argentina, eh, el aluminio, que recién se estaba inaugurando la primera planta en el país. Y esto va a implicar la imposibilidad de continuar con el congelamiento, se va a hacer un descongelamiento parcial de precios y de salarios, se los va a acomodar, pero ya la magia de la inflación cero, la promesa de que nunca iban a modificarse, se rompió. Y si a esto le sumamos los problemas que tiene intrínsecamente el plan, ¿sí? Que al favorecer las actividades internas de una manera tan acelerada y exponencial, activando la demanda, eso favorece la suba de las importaciones, porque ustedes saben que al activar la demanda crece el consumo de bienes industrializados y las industrias argentinas son muy dependientes de bienes intermedios eh, como insumos, ¿sí? En muchos casos se hace más o menos el armado del bien final en la Argentina, en otros se pone un poquitito más de mano de obra y componente nacional, pero siempre el insumo importado es fundamental. Entonces, al subir los precios de estos productos no puede continuar. Y por otro lado, todo lo que hemos señalado sobre la emisión monetaria, que no tiene demasiado control, y el gasto público, que tampoco tiene demasiado control. Ante estas circunstancias, lo que va a pasar es que eh, el plan va a ir realizando descongelamiento de precios y salarios parciales y vuelta a congelar. Eh, pero ya para 1975 la situación es insostenible, principalmente por el cuello de botella que tiene la economía argentina, que ustedes saben tiene que ver con las divisas. Parece mentira que aún hoy estemos en la misma situación, pero tiene que ver con las divisas. Y en ese sentido, en 1975, con la intervención de José López Rega, que era el hombre fuerte del gobierno, un personaje nefasto, pero al que no nos vamos a referir porque no es un contenido que va a ser evaluado, pone como ministro de Economía a Celestino Rodrigo,
que como hemos revisado bien, si bien es producto de la UBA, estudiante nacional de Buenos Aires, por suerte para todas nuestras conciencias quedó claro que era un ingeniero y no un egresado de nuestra benemérita e intachable Facultad de Ciencias Económicas. Este señor, cuando asume, va a hacer un plan de estabilización que al mismo tiempo procura corregir los desequilibrios externos. Entonces, ante el atraso del valor del dólar, ¿sí? Porque se ha ido acumulando inflación, inclusive había más inflación que estaba reprimida por los controles de precios y el valor del dólar se había ido atrasando, ¿sí? Lo cual genera un aumento de las importaciones y plantea dificultades con las exportaciones. Las exportaciones tuvieron muy buenos términos del intercambio, especialmente en el 73, en la primera parte del 74. Ya para la segunda mitad del 74 los precios externos no son tan favorables y en el 75 cambia bastante la tendencia. En ese contexto se decide hacer una macro devaluación de aproximadamente el 100%, se devalúa el peso. Se va a reajustar más o menos en el mismo porcentaje las tarifas de las empresas de servicios públicos, en este caso para reducir el déficit generado por la necesidad de financiarlas, al no resultar las tarifas suficientes para cubrir sus gastos. Recuerden que estas empresas de servicios públicos son del Estado. Y finalmente se va a triplicar el precio de los combustibles, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que frente a esta situación, a la que se agrega la liberación de los precios, lo que va a haber es naturalmente un aumento de precios muy importante que se trata de contrarrestar en un principio con la propuesta del gobierno de aumentar solo un 40% los salarios de convenio. Es decir, el gobierno informa a los sindicatos que no le van a aprobar aumentos salariales que superen esa pauta del 40%. Entonces, el objetivo del plan, para reacomodar por un lado las variables, restablecer el equilibrio en el tema del dólar y después frenar la inflación, es que los que pierdan en este caso sean los trabajadores, ¿sí? Lo cual desde el punto de vista social resulta injusto. Desde el punto de vista de la economía y de un plan de estabilización, resulta un poco más sensato. Ahí hay una gran discusión que todavía no ha sido saldada, especialmente en la Argentina, entre aquellos que dicen que la estabilización solo se puede lograr con recesión y aquellos que, con recesión y baja de salarios, y aquellos que dicen no, que es posible hacer un plan de estabilización que baje al mismo tiempo los precios y aumente las actividades económicas. Bueno, sin meternos en esa polémica que es muy interesante y que requiere de un conocimiento teórico del que yo carezco, y por el momento ustedes también, eh, lo cierto es que el plan, que tenía alguna lógica, alguna coherencia, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, sí, va contra los trabajadores, es recesivo, pero si queremos equilibrar las cuentas, por un lado, y queremos que los precios no suban, la idea de Rodrigo, ¿cuál era? Bueno, los precios por supuesto que van a subir de inmediato y van a subir muchísimo con semejante devaluación, con semejante aumento de las tarifas, con semejante aumento del precio de los combustibles. Es obvio que van a subir de esa manera, pero lo que contempla es que al no acompañar la capacidad de compra de los asalariados semejantes precios, es decir, los primeros aumentos, lo que va a haber es primero un aumento muy importante y que luego esto se va a moderar. Y eso lo podríamos llegar a revisar pensando en el plan de estabilización del 58 y el subsiguiente al Sogaray del 59, ¿no? Pensemos un poquito si no es más o menos razonable. Pero lo que dicen
los sindicatos frente a la decisión del gobierno de no aumentarle justamente los salarios más del 40%, es realizar un plan de marchas, de movilizaciones, exigir que se vaya el ministro Rodrigo y que se vaya su mentor, la persona fuerte del gobierno que era José López Rega, y los sindicatos van a obtener aumentos salariales muy elevados, superando esa pauta del 120, del 170 en algún caso, que lo único que va a hacer es convalidar todos estos precios y colocar todos los precios de la economía argentina, incluyendo los salarios, en un nivel más elevado. Así que la devaluación, que va a ser importante, tiene ese efecto, pero no va a tener el resultado que se pensaba. Celestino Rodrigo renuncia rápidamente cuando no puede imponer sus ideas y José López Rega va a escaparse del país y a fugarse en una supuesta misión diplomática. Llegamos así entonces a la última parte del gobierno de Isabel, los últimos meses, en los cuales lo único que hacen los ministros de Economía es tratar de acomodar en un esquema aumento de dólar, aumento de tarifas, aumento de salarios, ir acomodándolos, tratando que ninguno se atrase respecto a otro, con lo cual tampoco solucionan el problema. Si a esto le agregamos el estado de disgregación política que tiene el gobierno de Isabel y de la falta de capacidad que tiene para controlar no solo al partido peronista, sino cualquier tipo de formulación institucional para rescatar al gobierno, el golpe de Estado va a encontrar a la Argentina sumida en una grave crisis económica. Yo creo que esto es una descripción bastante acertada de lo que pasó con el Rodrigazo. Discutible desde el punto de vista de la planeación y un desastre en cuanto a la ejecución. Ahí estamos de acuerdo que si uno hace eso que se hizo en la Argentina, el resultado iba a ser una inflación que se encaminaba hacia la hiper.